Álvaro Sicarelli, analista internacional, uno de los fundadores de La Libertad Avanza. Yo creo que no sé si ahora pertenece al partido, pero seguramente debe tener mucha información sobre las ideas madre que originaron a La Libertad Avanza. Álvaro, muy buenos días. Todo el equipo de Majul 107.9 saluda. ¿Cómo va? Muy buenos días, Luis. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a tu equipo. Igualmente. Álvaro, la agenda anti-woke de Milei y su discusión fuerte, ¿no? No es nueva, ¿no? No es que ahora, como Trump la está alentando, él se suma a la locomotora de Trump, digamos. Bueno, en lo personal, desde que lo conozco al hoy presidente de la Nación, allá por el año 2017, y en particular desde 2020, cuando él publica su libro Pandenomics y decide dar el salto a la política, y muchos de nosotros lo acompañamos en la fundación del Movimiento La Libertad Avanza, te puedo asegurar que estos temas se trataban muy activamente porque eran temas que había desarrollado, obviamente, con un cuadrante temporal distinto, su principal mentor espiritual, filosófico y teórico, que era Murray Rothbard, ¿no? La idea de el no injerencionismo bajo ningún punto de vista del Estado, de la administración pública o de la política en torno a las decisiones del individuo, cuando esto implicaba además un costo sobre las arcas públicas. Entonces, estas cuestiones que tienen que ver con el Estado decidiendo o autorizando, por ejemplo, la intervención quirúrgica de menores para migrar su genitalidad, la hormonización puberal, todo esto hecho a través del sistema público de salud, siempre a él le generaba mucho escozor, porque él siempre plantea lo mismo, es, tenés todo el derecho de decir sobre tu vida lo que quieras, y me parezco Luli Hoffman diciendo esto, ¿no? Pero con la tuya, ¿no? Y no con la del contribuyente. Esto, a grandes rasgos, mientras teníamos diálogo así, social, común, humano entre nosotros. Ya cuando él fue diputado nacional, empezó a profundizar más en las posturas de la agenda anti-woke, principalmente en expresiones políticas de la derecha libertaria, de la derecha conservadora a nivel global. Ahora, pero el centro de la discusión es un tema vinculado con el Estado y con plantear la idea de que el Estado no debe bancar eso, ¿o es un tema vinculado con las libertades individuales o con lo que algunos consideran el falso progresismo, o que está fuera del sentido común? O aún más, te lo tiro para la conversación, ¿no? ¿Cómo no? Era que, digo muchos de nosotros, porque yo me incluyo, cada vez que nosotros decíamos, che, no sé si está bien que un niño o una niña de 13 años, aunque tenga muchas dudas sobre cómo se autopercibe, tenga que tomar una decisión irreversible, teníamos miedo de opinar de eso porque nos señalaban con el dedo y nos decían que éramos unos energúmenos de derecha, que no comprendíamos la naturaleza humana y hacia dónde va el mundo. Luis, creo que pocos temas tienen tantos ángulos y tantos aristas para ser tratado como este, ¿no? Además, bueno, estamos hablando de menores, ¿no? De niños, de adolescentes, donde no sabemos y no tenemos por parte de la comunidad científica internacional evidencia empírica que nos asegure de que no van a existir no consecuencias de gravedad que perjudiquen la vida de esos niños luego de atravesar esos procesos, ¿no? Pero en el caso de muchos de nosotros fuimos incorporando con el tiempo lecturas, conocimiento de experiencias y nuevos enfoques que fue sacando no solamente del cuadrante económico, del cuadrante del rol del Estado. Y esto obviamente el presidente de la Nación no fue ajeno. Y vos recién hiciste una descripción de algo que yo llamo la dictadura perfecta, ¿no? Parafraseándolo a Vargas Llosa. Ese sistema de que se instaló sobre la base de que teníamos que pensar 10 veces lo que íbamos a decir para después no ser cancelados o tachados de fascistas o de derechistas o de unos monstruos solo porque por sentido común nos planteábamos dudas en torno a cuestiones que, repito, atañen a niños y adolescentes, donde la acción directa sobre esto, de forma psicoquímica o conductual, los puede afectar de forma definitiva. Y la Libertad Avanza, bueno, yo creo que vino a ser como una síntesis entre posturas del sentido común y también, obviamente, ideológicas doctrinarias de ciertas escuelas que no solamente plantean el corrimiento del Estado de la vida del individuo, sino también la construcción de valores éticos y morales que se oponen a esto. Bueno, después hay toda una discusión sobre los límites, el buen gusto o a ver, no sé cómo decirlo, o lo que le molesta a uno y a otros. Hay gente que en la marcha del orgullo gay ve
no sé, paseando a varones y mujeres casi desnudos y lo siente como una afrenta, ¿no? Como, che, me está agrediéndome. Y otros dicen, che, bueno, déjalo que haga su vida, mandale un abrazo grande o lo saludo. Digo, hay algo que está en una zona gris que a veces determina que, de acuerdo a las oleadas de opinión, a un día le parezca a todo el mundo que está muy bien hablar con lenguaje inclusivo y otro día le parezca que es una berretada que no se debió haber planteado ni siquiera por segundos. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Bueno, esto último que decís creo que es muy clarificador. El problema es que las cosas se transforman en modas y las modas se transforman en caprichos y los caprichos terminan por intentar naturalizar cuestiones que, repito, por el sentido común o por el no acompañamiento de la evidencia empírica se quieren normalizar. Y no voy a repetir, no, obviamente, existen efectivamente grupos LGBT y feministas de la cuarta ola, grupos absolutamente extremistas que intentan normalizar como una práctica no solamente sexual, sino psicoafectiva normal, la pedofilia. E incluso buscar discriminación. Yo no sé si se puede decir ¿se puede decir la palabra? Yo nunca tengo idea si se puede decir pedofilia en los medios de comunicación. No, sí, se puede decir, pero pará. Pero vos, ¿de verdad escuchás a mucha gente, Álvaro, naturalizar la pedofilia? No, yo lo que escucho mucho y me preocupa en el ámbito académico y en el ámbito de sendas organizaciones no gubernamentales que reciben apoyo financiero estatal y público, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, y yo he participado, yo soy una persona libre y abiertamente homosexual desde que tengo 16 años, y he intentado participar de la discusión en cuestión de la ampliación de derechos a nosotros los homosexuales, por lo cual he sido testigo directo de un montón de cosas, que ahora sería un poquito caótico enumerarlas, donde se describen algunas de estas. Normalicemos la pedofilia porque en realidad el famoso minor attracted person, ¿no? La persona que se ve atraída por un menor en realidad tiene una pulsión que no es insana, entonces la pederastía no debería ser un crimen y hay que descriminalizarlo. Y yo salía espantado porque realmente, por un lado, la pedofilia es una perversión y por el otro, la pederastía es un crimen. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con los derechos y garantías constitucionales de nosotros los homosexuales? Y yendo al tema del buen gusto, ¿no? Yo nunca participé en ninguna marcha de orgullo gay, porque para mí las únicas que tenían legitimidad eran las que dirigía Carlos Jáuregui, que en vez de buscar la diferenciación y la segregación, lo que buscaba era la inclusión y la igualdad ante la ley. Lo conocí bastante a Carlos Jáuregui y por supuesto que acompañé desde mi lugar como periodista la mayoría de sus iniciativas, claro que sí. Recuerdo, que además recuerdo, como por ejemplo cuando Mariano Grondona tomó el vaso de agua del que él había tomado para demostrar que no había... O sea, esas eran las grandes reivindicaciones, las que eran realmente revolucionarias. No estos pases circenses que realmente no aportan nada. Flaco favor nos genera a muchos, a cientos y cientos de miles de homosexuales como yo, que lo que buscamos es ser tratados como uno más, igual. Yo por ser homosexual, Luis, no soy mejor persona. Yo no tengo valores distintos y mejores que vos o de los heterosexuales que se encuentren sentados contigo en el equipo. Lo que yo reclamo es igualdad ante la ley. Y realmente ver ciertas escenas que se vieron en la marcha opositora, porque nada tuvo que ver con lo LGBT, fue una marcha partidista, ideologizada y opositora al gobierno de Javier Milei, como lo que vimos con el monumento ecuestre a Belgrano y otras cuestiones más. Me pregunto, ¿qué tiene que ver eso con nuestros derechos? En serio, o sea, la idea de provocar, de conseguir 3 minutitos de fama en un TikTok, lleva a esto y, repito, flaco favor nos hacen a los homosexuales. Álvaro, espérame un segundito, por favor. ¿Qué acaba de suceder, Carlita? Contame, dale. Bueno, finalmente se consiguió el quórum muy ajustado, mucho más ajustado de lo que decían, que hablaban de arriba de 132 presentes para el quórum, 129 consiguieron lo justo y necesario para tener quórum, y ustedes recuerdan que Unión por la Patria había dicho nosotros no vamos a ser de los que demos el quórum, así que una vez que ya está conseguido el quórum, ahora están ingresando al recinto los diputados de Unión por la Patria. Se va a discutir la suspensión de las PASO. Suspensión de las PASO, reiterancia, reincidencia y juicio en ausencia. Vamos a ver qué pasa después si se aprueba finalmente estas cosas en el Senado, ¿no? Álvaro, yo te quería preguntar, en ese contexto, cuando el presidente Javier Milei habló en Davos y puso muy pegadita una frase vinculada a la homosexualidad con la pedofilia, por más que después algunos
quisieron sacarlo de contexto adrede. ¿No estuvo al borde eso? ¿No fue... ¿no fue una redacción, yo te diría, infeliz para lo que quería explicar el presidente Milei? De mínimo una redacción equivocada, porque justamente es un error, y repito, porque no existe evidencia empírica de la comunidad científica que pueda que manifieste una relación lineal entre homosexualidad y pedofilia. Entonces, de mínimo, y más cuando la pedofilia es practicada por homosexuales, heterosexuales, claro, y de toda la plétora de prácticas sexuales, identificaciones sexuales que existen. Así que me pareció de mínimo absolutamente equivocado, y además falló como estrategia de comunicación. Porque vos, cuando intentás comunicar una idea y después tenés que salir a explicar 3 veces lo que quisiste comunicar, fracasaste. Y esto me duele el alma, porque sé que el presidente no es homofóbico, lo digo por experiencia propia y por la experiencia de muchísimos homosexuales que lo rodearon y que lo rodean y que han recibido no mínimo que el afecto de él. Ahora, lamentablemente, a veces esta cuestión de querer, yo diría, aunar a un núcleo duro que necesita expresiones radicalizadas frente a ciertas críticas, bueno, hacen que se pise el palito, se generen estas situaciones, y servirle a los adversarios del presidente material para colgarse de ello. Álvaro, gracias por atendernos ahora. Te espero esta noche en Más Nación y espero que podamos tener el tiempo y el contexto, lo vamos a tener, ¿no? Lo vamos a generar para poder conversar tranquilamente sobre estas cosas. El agradecido soy yo, y contá conmigo y a la noche. Bueno, interesantísima la mirada y la posición de Álvaro Sicarelli. Interesantísima. Defiende sus ideas. Acá Grace está escribiendo, dijo casos extremos. Dijo en su extremo se podía analizar como pedofilia. Para mí la reacción no fue buena. Entiendo, yo conozco al presidente, no lo conozco tanto, pero no hay nada que